familia, qué bueno que están aquí con nosotros en esta transmisión, qué bueno que puedes acompañarnos y podemos reunirnos de esta manera. Sabemos que extrañamos estar con ustedes en el edificio y poder reunirnos y alabar al Señor juntos, pero podemos hacerlo de esta manera y no queremos como perder la oportunidad de que cada quien en su hogar poder alabar al Señor. Así es que cierra tus ojos ahí donde estés y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Jesús, y porque tu misericordia es nueva cada día, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Te pedimos que hables a nuestro corazón. Habla a nuestra vida, Señor, esta tarde. Y sé tú, Jesús, el centro de todo, Padre. Sé el centro de esta reunión, Señor. Sé el centro, Señor, de cada hogar, Cristo. Te damos toda la gloria, Señor, solamente a ti. Y esperanzas en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en
alabamos, Señor. Amén. Amén. Hola comunidad, muy buenas tardes. Qué gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios y más en esta reunión general en la que podemos aprender juntos acerca de la palabra de Dios. El tema del día de hoy lleva por título La verdadera conversión. Y bueno, es un tema muy interesante porque puede que nos confronte con alguna situación. Esta predicación nos puede llevar de la mano para que descubramos algunas situaciones que tenemos que aplicar en nuestra vida. Y bueno, el texto que nos ocupa el día de hoy es Efesios 4, versículos del 1 al 6. Espero que tengas a la mano tu Biblia para que lo podamos leer juntos. Y el texto dice así: Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Vamos a orar. Señor, te pido que tú nos ayudes, Señor, a que esta palabra sea de edificación para nuestra vida. Que podamos, Señor, entenderla, Señor, pero sobre todo practicarla, ponerlo en práctica. Te pido, Señor, que esta palabra sea dirigida, Señor, a todo aquel que la necesita el día de hoy. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, como les comentaba hace un momento, esta práctica de la conversión va más allá de solamente adquirir algún tipo de actitudes o de modelos. No sé si alguno de ustedes conoce a esas personas que se dicen cristianos, pero que no han terminado de hacer esa conversión, que todavía utilizan modos del mundo, que todavía hacen cosas que el mundo permite y que, aunque se llaman cristianos, realmente la conversión no se nota. Y bueno, el tema del día de hoy, esa verdadera conversión, tiene que ver con el cambio de actitudes totalmente. Porque una verdadera conversión hace que nuestras actitudes cambien, que nuestros propósitos cambien. Y eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Una verdadera conversión, como les dije hace un momento, cambia las actitudes. Antes de ser convertidos de las tinieblas a la luz, nuestras actitudes estaban dominadas por el ego y por el orgullo. El verbo convertir, en esta palabra específica, proviene de un término que describe la acción de dejar de seguir un camino o una dirección. O sea,
dar una vuelta completa, eso es conversión. Volver de ese camino que estábamos transitando y regresar hacia el otro lado, o más bien cambiar el rumbo. Las palabras de Pablo revelan cómo las actitudes de él cambiaron de un enfoque centrado en sí mismo a un enfoque centrado en los demás. Y esto lo podemos ver claramente en Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20 Pablo nos dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo más yo. Vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué palabras tan impactantes, ¿no? Pablo hace alusión a que él ya no vive para sí mismo. Y una de las más grandes luchas que se enfrentan los cristianos es la que tiene que ver con el cambio de actitudes. Y son 3 significativos cambios de actitud, lo que se destaca en Efesios 4:2. En Efesios 4:2 nos hace ver que el cristiano ha de tener humildad. O sea, la mente de alguien que cambió, que se ha convertido a Cristo, reconoce que los demás pueden tener buenas ideas. Reconoce las cosas buenas que los demás hacen. Esa humildad lo lleva a ser participativo. Las escrituras a menudo advierten a los cristianos de que la humildad puede ser contaminada con pensamientos arrogantes, porque algunas personas permiten que el orgullo forme parte de la humildad. Es un contrasentido, ¿no? ¿Cómo puedes ser arrogante o orgulloso y ser humilde al mismo tiempo? Nosotros tenemos que ver que el resultado de la mansedumbre es la humildad como tal. Y esta actitud hace que uno se vuelva bondadoso, cooperador, servicial, considerado, agradable. La mansedumbre incluye ser sensible a los sentimientos de otras personas. El cristiano ha de tener paciencia. Repetimos el versículo 2. Y algunas versiones de la Biblia nos hacen ver que esta palabra de paciencia la ponen como largura de sufrimiento. O sea, el cristiano que ha sido convertido aprende a pasar por el sufrimiento, aunque sea largo, y mantiene una actitud de agradar a Dios a pesar del sufrimiento. Esto es la largura del sufrimiento, es como un ejemplo de aquel que puede pasar por el martirio y nunca renunciar a lo que Cristo le ha enseñado. La vida cristiana no es una vida fácil. Generalmente nos platican del Evangelio cuando nos quieren predicar acerca del Evangelio, acerca de que si vienes a Cristo no vas a tener sufrimiento, si vienes a Cristo todo se va a resolver. Y en parte es verdad, pero también debemos de decir la otra parte, en la que el mismo Señor nos indica que vamos a ser perseguidos, que vamos a pasar por tribulaciones, que tenemos muchas cosas que no son agradables. El convertido a Cristo sabe que la vida no es fácil, pero sabe que tiene una promesa de Dios para su vida. Por eso tenemos que hacer un ajuste de actitudes. Un ajuste de actitudes de tal naturaleza que nos permita, como cristianos, llegar a tener paz dentro de la tribulación. Porque la verdadera conversión apunta a un amor consagrado. ¿Qué quiere decir esto? Antes de convertirnos, el amor que nosotros profesábamos era para nosotros mismos. Es decir, satisfacíamos los gustos personales. El amor que sentíamos o que profesábamos era para nosotros mismos, a lo que me gustaba, a lo que me gustaba hacer, aquellas cosas que me generaban placer. Después de la conversión, el centro de atención cambia totalmente. Cambia drásticamente. ¿Por qué? Porque ahora el objeto del amor no es para nosotros mismos, sino enfocado en los demás. Y si esto no está pasando en tu vida el día de hoy, déjame decirte que estás teniendo algo que no está achicando. La conversión nos
orilla a que nuestro amor ya no sea para nosotros mismos o para lo que nos provoca placer como anteriormente, sino que ahora lo enfocamos en los demás. El cristiano descubre que se ha negado a sí mismo, que ha perdido su propia vida, que ha sido crucificado juntamente con Cristo, y eso es lo que da muestras de la verdadera conversión. Ese es el tipo de amor que nos hace dar ejemplo al mundo. Por eso el mundo se asombra de repente de ver las acciones de amor, de atención, de disciplina cristiana. Un cristiano que se ha convertido de las tinieblas a la luz actúa de manera totalmente diferente a como actuaba antes. De la misma manera, la verdadera conversión apunta a tener ambiciones espirituales. ¿Cuál es tu verdadera ambición el día de hoy? Tu verdadera ambición como cristiano, ¿cuál es? Si antes ambicionabas los placeres, el dinero, las comodidades, hoy, ¿cuáles son tus ambiciones? Recuerdan que tenemos que tener un cambio radical acerca de estas cuestiones. El apóstol Pablo hace una excelente ilustración de cómo deberían de cambiar las ambiciones luego de hacernos cristianos. Pablo, antes de ser un cristiano, deseaba tener prestigio, un estatus y honores mundanos. Eso lo podemos leer claramente en la Biblia. Sin embargo, luego de hacerse cristiano, después de haber tenido un encuentro con Dios, las ambiciones que Pablo tenía en este mundo cambiaron radicalmente. Y eso lo podemos ver en Filipenses 3, versículos del 7 al 14, por ahí, donde nos habla Pablo de que todas las cosas que él tenía las consideraba como perdidas, como sin valor, porque ahora vivía de una manera diferente y tenía un entendimiento totalmente distinto al que tenía antes de ser convertido. El apóstol Pablo tenía una nueva ambición, que era vivir de un modo en el que todo lo que hiciera fuera para glorificar a Cristo. Pablo exhibe esa misma ambición cuando escribe a los Efesios, donde les dice: insto a los cristianos de Éfeso a vivir de modo que Dios y Cristo sean glorificados. Esta meta se recalca claramente por medio de dos frases. El cristiano debe de andar digno de la vocación en la que fue llamado. Eso lo vemos en el versículo 1 del texto que leímos al principio. Porque Dios nos llama por medio del Evangelio. O sea, Dios primero se revela a nosotros, nos llama y es decisión nuestra qué es lo que vamos a hacer. Si queremos cambiar esas actitudes, si queremos hacer cosas más allá de lo que solamente se nos pide hacer. Pablo hace un llamado a dejar el mundo y lo que el mundo cree, o sea, sus estándares, con el fin de ser colocado en el cuerpo de Cristo y comenzar a vivir de una forma adecuada a lo que Cristo quería. Ya no vivía para sí Pablo. Pablo ya no seguía la corriente del mundo. Ahora, como cristiano, Pablo dice él que él andaba o debería de andar en las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviera en ellas. Los que respondemos al llamado de Dios y lo aceptamos, tenemos la responsabilidad de andar de un modo que produzcamos gloria para el Señor. No podemos vivir conforme el mundo, no podemos vivir conforme los estándares de la sociedad. Tenemos que vivir de una manera en la que todo lo que hagamos produzca gloria para Jesús. Por eso donde estemos, en la escuela, en el trabajo, con nuestra familia, nuestra forma de comportarnos debería ser de la forma en la que la gloria del Señor se manifieste. En el versículo 3 del texto que estamos analizando el día de hoy, nos habla acerca de que el cristiano ha de ser solícito.
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir este versículo? Podemos ver qué es lo que significa este versículo. Cuando dice que debemos estar solícitos, dice que debemos estar atentos o dispuestos, en la mejor disposición de guardar la unidad del Espíritu. ¿Y cómo guardamos la unidad del Espíritu? Pues no provocando rencillas, siendo mediadores, siendo personas humildes, personas que soportan, personas que tienen mucho amor. Y eso va a generar ese vínculo de paz entre nosotros. Es necesario ser solícitos para que el Espíritu pueda estar en una unidad. ¿Recuerdan cuando estamos juntos alabando? Esa es la unidad del Espíritu. Ahí es donde no hay peleas, donde no hay rencillas, donde no hay críticas. Y debemos de estar solícitos, o sea, pendientes, dispuestos. Cuando vemos lo que es ser solícitos, esta idea incluye el tener cuidado de no romper esa cohesión entre hermanos, de no mezclar situaciones ajenas a la iglesia o al cuerpo de Cristo, en el cual podemos romper con esa unidad. Cada miembro de la iglesia del Señor está obligado a mantener la unidad y la armonía dentro del cuerpo de Cristo. El cristiano ha de guardar la unidad del Espíritu, como lo vemos en el verso del 4 al 6, y Pablo enumera puntualmente 7 puntos básicos sobre los cuales ha de establecerse y guardarse la unidad del Espíritu. Y los menciona de esta manera: un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre y un Padre de todo. Es lamentable ver cómo se ha pervertido esto dentro de algunas instituciones religiosas, en la que ya no es solamente un espíritu o una misma esperanza, un Señor o una fe. Ya hay una mezcolanza de cosas que hacen que esto ya no tenga el mismo sentido de cuando nos dieron esta palabra. Los hombres aparentemente religiosos que han cambiado lo que dice la palabra por sus ideas, por sus teorías. Nosotros como cristianos tenemos la obligación en contribuir a guardar la unidad que nos enseña la Biblia. No lo que nosotros creemos, no lo que yo creo, sino lo que la Biblia nos enseña en la forma de obedecer a Dios. No podemos mantenernos de una manera en la que creamos que todo lo que hacemos está bien. Nuestra norma de fe y conducta es la Biblia, y tenemos que pasar todo lo que hagamos por esa medida. Dios espera que nosotros, en cada actividad que realicemos, lo hagamos para darle honra y gloria a Él. Lo que hagamos, el trabajo en donde estemos, todas esas situaciones que podemos vivir día a día, nos deberían de encaminar a hacer esto. Nosotros tenemos la elección de que esa conversión que tuvimos de verdad sea constante y verdadera, que sea legítima, que nuestra conversión no solamente sea haber adaptado modos y estándares de la iglesia misma, sino que seamos cristianos solícitos, que seamos parte de una iglesia en la que la unidad del Espíritu se mantiene, porque como vimos en el texto del principio, nos dice Pablo que debemos ser dignos de la vocación con la que fuimos llamados. Con toda humildad, número 1, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Porque recuerden que solamente hay uno, un cuerpo, un espíritu. Un cuerpo que es la iglesia y el Espíritu de Dios que mantiene unido y en cohesión a todo esto.
El día de hoy yo quiero invitarte a que podamos reflexionar acerca de la conversión. ¿Qué tanto o de qué manera estamos convencidos de que nuestra conversión es real? La conversión real, como les dije hace un momento, se nota en lo que hago, en cómo me manifiesto a las demás personas. ¿Qué hago por los demás? ¿Cómo hablo de ellas? ¿Qué hago por ellas? ¿Cómo las amo? Es de gran bendición el poder saber que yo tengo la oportunidad de que esa conversión sea real. Teniendo un amor consagrado y a tener esas aspiraciones espirituales elevadas. Y no quererme quedar solamente en las formas, en las formas que se adoptan, porque soy parte de un grupo. Hay que ir más allá, porque Dios eso es lo que quiere. Quiere hombres con una verdadera convicción, hombres y mujeres con una verdadera convicción de lo que creen. Y hombres y mujeres que estén convencidos de su conversión y que su testimonio de eso, de que lo que practicaban antes ya no lo practican hoy. Que ellos han entendido que todo lo que se hace en este mundo y en esta vida tiene que darle gloria y honra a Dios. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Queremos darte gracias porque la verdad es que hoy podemos entender, Señor, lo importante que es habernos convertido, Señor. Haber tomado esa conversión, Señor. Que ya no andamos en malos caminos, Señor, que hemos cambiado radicalmente acerca de la forma en la que actuábamos antes y la forma en la que actuamos hoy. Que esas preferencias que teníamos antes, Señor, por amarnos a nosotros mismos y a nuestros placeres, el día de hoy ya no existe. Te pido por cada uno de los que están viendo esta predicación, que tú, Señor, les des la certeza de que esa conversión es efectiva y que todo lo que hagamos de hoy en adelante sea para tu honra y gloria. Que podamos ser, Señor, ejemplo vivo para aquellas personas que tienen los ojos puestos en nosotros. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, como siempre ha sido un placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero que esta palabra sea de bendición. Que Dios les bendiga.